Bueno, muy agradecido con Dios por este espacio de poder compartir con ustedes. Ayer estuvimos en la tarde y hoy en la mañana en el culto dominical. Eh, Como Felipe lo decía, siempre estaremos agradecidos con Dios por esos espacios donde podemos compartir con otras iglesias, viendo la obra de Dios en otros lugares. Siempre es de ánimo, es de fortaleza saber que Dios está estableciendo iglesias bíblicas, iglesias saludables en otros lugares con las cuales nosotros podemos tener comunión. ¿Lo pongo más cerca? Para que no lo subas sonido. Sí. Ok, perfecto. Bien, en esta mañana quiero que meditemos acerca del orden en la iglesia. Y cuando digo orden, me estoy refiriendo a la manera como Dios en su palabra dice que una iglesia debe ser organizada. Toda iglesia local es primera y primariamente un organismo viviente. Como dice el apóstol Pedro, está constituida de piedras vivas. Esas piedras vivas son todos aquellos que han sido rescatados por la sangre de Cristo y que han sido traídos a nueva vida por el Espíritu Santo. Una iglesia local se conforma cuando creyentes se reconocen mutuamente como creyentes y acuerdan vivir juntos. Así que la iglesia local inicialmente, y como les digo primariamente, es un organismo viviente compuesto de esas personas regeneradas por el Espíritu Santo que han sido traídas a vida espiritual. Por lo tanto, la iglesia que va a crecer sana, crece en esas relaciones vivas, en esas relaciones personales, en esas relaciones orgánicas. Pero en la medida en que ese organismo viviente va creciendo, necesita una organización mínima para que pueda, permítame la palabra, sobrevivir. Normalmente las iglesias pequeñas necesitan muy poquito de organización, pero en la medida que van creciendo necesitan organizarse mejor para que puedan finalmente glorificar a Dios llevando a cabo las tareas por las cuales Dios establece las iglesias locales. Y yo quiero que meditemos en esta mañana especialmente en ese aspecto de la organización, sin perder de vista lo que acabo de decir, que la iglesia local es primero y primariamente un organismo viviente. Pero no podemos olvidar ni pasar por alto esa necesidad de organización. Ahora, quiero aprovechar un libro del Antiguo Testamento que nos enseña acerca de cómo Dios organiza a su pueblo. Y déjeme hacer una explicación porque quizá usted en este momento está diciendo, bueno, pero ¿cómo así? Vamos a hablar de la organización de la iglesia y vamos a mirar un libro del Antiguo Testamento. Sí, claro que sí, eso es posible, básicamente porque el Nuevo Testamento nos enseña que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto y que además era un tipo o sombra de la iglesia de Jesucristo. Un tipo o sombra, para los que no saben, se refiere a ciertos personajes o a ciertos eventos o a ciertas instituciones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que representaban, como para que lo entendamos, a manera de una maqueta, a manera de un prospecto, lo que iba a ser la iglesia en su plena madurez bajo el nuevo pacto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:11, hablando del Israel que salió de Egipto, estas cosas les acontecieron como ejemplo, y la palabra ya en griego como ejemplo es como tipo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Qué está diciendo Pablo allá? Bueno, que Israel en el Antiguo Testamento era un tipo o una maqueta de la iglesia de Jesucristo. Teniendo en mente eso, entonces tenemos el libro de Números en el Antiguo Testamento, donde Dios organiza a Israel para que vaya y conquiste la tierra prometida. Vamos a aprovechar eso entonces para utilizar el libro de Números como un modelo de cómo debe ser organizado el pueblo de Dios. Y bueno, el desafío que yo tengo es muy grande en esta mañana, no por el calor, está bien el clima, Armenia no es tan caliente como Cali, sino porque quiero que demos una ojeada rápida por los primeros capítulos del libro de Deuteronomio. No vamos a detenernos en explicaciones detalladas de los versículos, simplemente quiero que miremos en panorama lo que Dios está haciendo allí en este libro y que nos sirva como modelo de la organización de una iglesia local. Recordemos algo. Dios sacó a Israel de Egipto. Israel era esclavo en Egipto, lo rescata, lo redime, lo saca de la esclavitud, inmediatamente lo lleva a través del Mar Rojo al monte Sinaí, donde le entrega la ley, los 10 mandamientos y una serie de mandamientos que encontramos descritos en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Les indica que deben construir un tabernáculo donde Él va a habitar en medio de ellos. Pero el problema es que Dios, el Dios santo, 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 ahora va a habitar en medio de un pueblo pecador. ¿Cómo Dios soluciona ese dilema? Bueno, lo soluciona a través del establecimiento de una tribu sacerdotal que va a ofrecer continuamente sacrificios por los pecados. Así que al dilema de cómo el Dios santo puede habitar en medio de los pecadores, Dios da la respuesta de los sacrificios, de la necesidad de derramamiento de sangre, para que así los pecados de Israel sean cubiertos y Dios pueda habitar en medio de ellos. De eso habla el libro de Levítico. Cuando usted cierra el libro de Levítico, pues entonces ya no se habla más de sacerdotes, ya no se habla más de sacrificios, sino que Dios comienza con un censo, contando a los israelitas para organizarlos a fin de que emprendan su peregrinaje hacia la tierra prometida. Finalmente, esa conquista de la tierra prometida se dilata 40 años. ¿Ustedes recuerdan por qué se dilata 40 años? ¿Qué es lo que pasa ya en el libro de Números que hace que Israel, que debía entrar a la tierra prometida, ahora tenga que vagar 40 años por el desierto? ¿Recuerdan qué pasó? ¿Alguno recuerda? Díganlo, por favor. No sé si participan en el sermón, no me gusta que participen, pero díganlo, por favor. No fue exactamente por la idolatría. Sí hubo un caso de idolatría terrible, pero hubo un acontecimiento específico por el cual Dios les dijo, pues entonces se quedan en el desierto vagando 40 años. La desobediencia, la incredulidad. Envían 2 espías, les llamamos nosotros, a que verifiquen cómo es la tierra. Ellos traen un gran informe, un buen informe. Esa tierra es maravillosa, traen frutos grandes de esa tierra, la tienen que cargar en hombros, pero dicen que allá hay un problema. Hay gente experimentada en guerra, hay gigantes, hay murallas gigantescas. El pueblo no cree la promesa de Dios y finalmente entonces Dios les dice, entonces van a perecer en el desierto. Ese, a grandes rasgos, es el contenido del libro de Números. Dios los organiza para que vayan a conquistar la tierra prometida, pero ellos por incredulidad se rebelan. Solo 2, Josué y Caleb, dicen, podemos ir, si Dios prometió darnos la tierra, vamos a conquistarla independientemente de quienes la habiten allá. El resto son incrédulos. Dios entonces los envía a que peregrinen 40 años en el desierto.
Este libro, entonces, se divide de la siguiente manera. Vamos a mirar el panorama general de todo el libro, pero nos vamos a ubicar específicamente en los primeros capítulos. El libro de Números se divide primero en los capítulos 1 al 12, donde Dios organiza a Israel. Capítulos 1 al 12. Luego capítulos 13 y 14, donde Israel se rebela contra Dios, que fue el evento que les comenté anteriormente. En tercer lugar, tenemos capítulos 15 al 25, donde Dios da nuevas instrucciones al pueblo, y el libro cierra en los capítulos 26 al 36 con la preparación de nuevo para la conquista. Pero ahora ya no son los que salieron de Egipto, sino sus hijos. O sea, en el libro de Números pasan 38 años. El libro de Éxodo relata acontecimientos de unos meses nomás, lo mismo Levítico, pero en Números pasan 38 años. De hecho, hay un capítulo que si usted no lo lee bien, no está atento, de un capítulo a otro capítulo pasan los 38 años. Están aquí castigados, usted pasa la página y ahora hay que hacer un nuevo censo porque es una nueva generación, muere Aarón y tiene que prepararse para entrar a la tierra prometida, ¿no? Nos vamos a centrar específicamente en los primeros 12 capítulos. El resto de capítulos no lo vamos a mirar. Vamos a detenernos en esos capítulos porque es donde específicamente Dios organiza a Israel. Israel tiene que estar organizado para marchar, para ir y conquistar la tierra prometida. Y esto me recuerda a una gran verdad bíblica. Un pueblo que no está organizado no avanza. Un pueblo que no está organizado va a ser objetivo fácil de sus enemigos. Un pueblo que no está organizado no va a cumplir sus objetivos. Y noten entonces la importancia de que una iglesia local esté organizada. Una iglesia local organizada avanza. Una iglesia local organizada puede combatir contra sus enemigos, va a enfrentar de manera adecuada los problemas que se presenten, y una iglesia local organizada va a cumplir con los objetivos por los cuales Dios las constituyó como iglesia local. Ahora, si miramos esos 12 capítulos en panorama, podemos dividirlos de la siguiente manera, y esas divisiones nos van a ayudar entonces a dar 5 consideraciones con relación a la organización de una iglesia local. Esas 5 divisiones son de la siguiente manera. Capítulo 1 al capítulo 2 es la organización del pueblo, es el censo del pueblo. Hacen censos por tribus, familias, clanes. ¿Qué verdad nos recuerda? Bueno, que una iglesia local necesita organizar a los pueblos, al pueblo. Es la verdad que nosotros le llamamos la membresía de una iglesia local. ¿Quién hace parte de la iglesia local? ¿Quién es este pueblo que está comprometido? Segundo, capítulos 3 y 4 del libro de Números nos habla de la organización de los levitas. Dios organiza a los levitas en sus diferentes tareas, y los levitas representan al liderazgo de ese pueblo. No eran los únicos líderes en Israel, existían también posteriormente los jueces, los reyes y los profetas, pero los sacerdotes fueron los primeros líderes del pueblo de Israel. Eso nos recuerda que una iglesia local necesita organizar su liderazgo, a lo que se refiere la Confesión Bautista, el párrafo que nos leía Felipe anteriormente, a los oficiales de la iglesia. Noten, primero se organiza el pueblo, la membresía, luego se organizan los oficiales, el liderazgo de ese pueblo. Capítulos 5 y 6 de Números nos habla de leyes sobre la purificación del pueblo. 5 y 6, leyes sobre la purificación del pueblo. Eso nos recuerda
que una iglesia necesita una ley que la rija. Si el pueblo está organizado, tiene un liderazgo, la pregunta ahora es, ¿qué ley nos rige? Y aquí, por supuesto, estamos pensando en que una iglesia necesita leyes en cuanto a doctrina y práctica. Necesita una confesión de fe, que creemos, pero necesita unas políticas eclesiásticas, cómo es que nosotros funcionamos. Esos son los documentos constitucionales o los que constituyen una iglesia. Tenemos que estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo, entonces no podemos avanzar. En cuarto lugar, tenemos el capítulo 7, del capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 10, del libro de Números. Capítulo 7, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10, donde se da inicio al servicio y la adoración a Dios. Ya se construyó el tabernáculo, el pueblo ya está organizado, ya hay un liderazgo, hay una ley que rige a Israel. El pueblo ahora está listo para ejercer la adoración a Dios. La principal razón por la cual Dios llama un pueblo, su adoración, servir y adorar a Dios. Por lo tanto, esto nos recuerda una cuarta verdad con relación a la iglesia local. Una iglesia local necesita organizar el servicio y la adoración a Dios. La pregunta básica acá es esta: bueno, ¿y para qué nos constituimos como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué somos? ¿Un club social? ¿Somos un grupo de amigos? ¿Qué somos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Para qué nos conformamos como iglesia? Bueno, eso que presenta el libro de Números nos da unas buenas ideas. Y en quinto lugar, tenemos el capítulo 10, versículo 11 al capítulo 12, versículo 16. O sea, al final del capítulo 12. Capítulo 10, versículo 11 al capítulo 12, versículo 16, donde finalmente el pueblo sale a marchar. Avanza del Sinaí hacia Cades Barnea. Cades Barnea era en el límite hacia la tierra prometida. Recuerde que ellos llegan es por el oriente. Llegan acá y desde ahí entonces ellos deben entrar a conquistar la tierra prometida. Desde Cades Barnea ellos envían a los 12 espías. Y es en Cades Barnea donde lamentablemente el pueblo es incrédulo a las promesas de Dios y por lo tanto Dios los devuelve al desierto. Pero ¿qué nos enseña este punto particular del libro de Números? Bueno, que una iglesia local bien organizada y bien constituida avanza. Está lista para marchar. Y noten entonces que hay un orden lógico, claramente presentado en el libro de Números. Primero, se organiza el pueblo. Segundo, se organiza el liderazgo de ese pueblo. Tercero, se constituye una ley que rige a ese pueblo. En cuarto lugar, se organiza el servicio y la adoración que ese pueblo va a darle a Dios. Y por último, entonces, marcha este pueblo. ¿Qué garantiza el avance de una iglesia? ¿Qué garantiza la permanencia de una iglesia? Bueno, esa organización que Dios nos provee. Van a venir dificultades, van a venir problemas de dentro, pecado al interior de la iglesia, asomos de división, van a venir problemas de afuera. La iglesia tiene grandes enemigos: el mundo, Satanás, la carne, que van a batallar, que van a querer entorpecer el avance de la iglesia. ¿Cómo una iglesia puede avanzar? En medio de problemas de dentro y problemas de afuera. Va a avanzar si está bien organizada, como dice la confesión de fe, de acuerdo a la mente de Cristo. Consideremos entonces estos 5 aspectos. Son 5. Ustedes entenderán que vamos a ir a vuelo de pájaro, ¿no? Vamos a ir rápido. O sea, mi propósito es darles unas ideas a la luz del libro de Números, no más. Primero,
Una iglesia local necesita organizar al pueblo, lo que llamamos membresía. Para algunos de ustedes que recién llegan a una iglesia bíblica, eso puede sonar raro, ¿no? Muchas veces preguntan, ¿membresía? ¿Eso qué es? ¿Cómo así? Yo pensé que si ya entraba por la puerta ya hacía parte de la iglesia. Sí, ya haces parte, pero no oficialmente. Una iglesia necesita ese orden. Y noten que precisamente eso es lo que sucede al inicio del libro de Números. Abra su Biblia en Números capítulo 1, versículos 1 al 4. Note que ustedes usan Biblia de las Américas, ¿cierto? Yo voy a estar leyendo en Reina Valera. Yo soy anticuado, estoy acá con la Reina Valera 1960. Les puede sonar un poco extraño, pero es básicamente lo mismo. Números 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? ¿Notan ustedes? En la organización de Israel es tomar un censo. ¿Cuál era el propósito de los censos? El propósito de los censos en Israel no era simplemente saber cuántos eran. De hecho, posteriormente en la historia de Israel, Dios advierte a David y a Salomón de confiar en la cantidad de lo que eran ellos. Les dice: no confíen en caballos, no confíen en la cantidad de su ejército. Así que el propósito no es simplemente tener una cuenta. El propósito era saber quiénes pertenecían realmente al pueblo. Ustedes seguramente han notado que el Antiguo Testamento está lleno de listas genealógicas. ¿Usted se ha preguntado para qué esas listas tan aburridas que normalmente uno las pasa de largo cuando está leyendo? Si usted comenzó su lectura bíblica, avanza muy contento en Génesis, bonitas historias, va por Éxodo, una historia muy emocionante, llega a Levítico, se empieza a aburrir un poquito con tanta sangre, llega a Números y Censos, ya hasta ahí. La mayoría de cristianos llegan hasta Números, hasta ahí les llega el propósito de leer la Biblia en un año. Y si avanzan llegan a Crónicas, y Crónicas tiene como 15 capítulos de genealogías. ¿Por qué las genealogías? ¿Por qué hay tanto interés en la Biblia de eso? Bueno, primero, es para mostrar la descendencia del Mesías. Así lo utilizan Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento. Pero en segundo lugar, era para mostrar la pertenencia al pueblo de Dios. Pertenezco a este pueblo. Así que no es algo sin razón que el libro de Números comience con ese censo del pueblo que salió de Egipto. Es muy interesante notar que aunque ya hemos pasado por Éxodo y Levítico, hasta ahora han pasado 2 años desde que Israel sale, un año, desde que Israel salió de Egipto. El versículo 1 dice: en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Hasta ahora había pasado 1 año. Pero es el momento de contar al pueblo de Dios. Ese pueblo debe ser contado. Ahora, aunque en el Nuevo Testamento no se hace énfasis en esas genealogías, por razón de que el pueblo de Dios ahora no es solo constituido por israelitas, sino por gente de toda tribu, lengua, raza y nación, sí es interesante notar que las iglesias tenían registros. Por ejemplo, noten su Biblia, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9. Este texto es muy interesante. Porque presupone algo con relación a las iglesias apostólicas, a las primeras iglesias cristianas. 1 Timoteo 5:9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo miembro, de un solo marido.
Que haya sido esposa de un solo marido. Era miembro ese marido. No. ¿Notan qué interesante? Y me refiero a esto. Sea puesta en la lista. ¿Cuál lista? Habían listas. Es más, esas listas tenían datos. Porque dice, sea puesta en la lista solo la vida no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. A veces nosotros tenemos la idea de las iglesias del Nuevo Testamento como cuerpos informes de creyentes, como cuerpos informales, como gente que se reunía sin ningún tipo de forma, y nada está más lejos de la realidad. Hechos capítulo 6, no vamos a ir allá, pero seguramente usted lo ha leído. Hechos capítulo 6 muestra cómo la iglesia estaba organizada de tal manera que los apóstoles le pueden decir a la iglesia de Jerusalén: busquen entre ustedes varones que tengan tales requisitos. Mi punto es este: el Nuevo Testamento nos enseña que una iglesia debe tener registros. A eso nosotros le llamamos membresía. ¿Qué procura esos registros? ¿Qué procura la membresía? Bueno, procura hacer una distinción entre aquellos que son simpatizantes, que están conociendo el Evangelio, que recién están escuchando la palabra de Dios, con aquellos que son creyentes, con aquellos que por profesión de fe y por conducta muestran que son genuinamente creyentes. Ahora, esto nos lleva a pensar algo importantísimo. Para cada uno de los que están acá, hay una pregunta importantísima que debemos hacernos, y es esta: ¿hago parte del pueblo de Dios? La pregunta para los israelitas en ese momento era si eran parte de Israel. Cuando hicieron los censos, seguramente cada uno tuvo que sacar su genealogía, porque si no era comprobada su genealogía, no podía ser parte de Israel. La pregunta para nosotros, repito, hoy en día es: ¿eres parte del pueblo de Dios? No estoy preguntando si te congregas en esta iglesia. No te estoy preguntando si tú habitualmente vas a una iglesia cristiana. Porque el hecho de que tú entres a una iglesia cristiana no te hace automáticamente hijo de Dios. Te da un gran privilegio: escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio. Pero la única manera como alguien puede llegar a ser parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia de Dios, es por medio de Jesucristo. ¿Saben cómo los israelitas llegaron a ser parte de este pueblo que peregrinó? A través de la sangre del Cordero. ¿Me explico? Antes de sacarlos de Egipto, antes de llevarlos al monte Sinaí, antes de emprender el peregrinaje hacia la tierra prometida, Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Hizo una distinción clara entre los israelitas y los egipcios. Lo hizo a través de la sangre de un cordero que mató cada familia israelita. ¿Recuerdan ese evento maravilloso allá relatado en el Éxodo? Cada israelita, cada familia tenía que matar un cordero que habían preparado de antemano, y la sangre de ese cordero tenía que ser pintada en la puerta de su casa, en el dintel de la puerta. Porque en la noche que Israel salía de Egipto, pasó el ángel de la muerte. Y en toda casa donde estaba la sangre, el ángel pasaba de largo. Pero en la casa donde no había sangre, murió el primogénito. Ese relato está ahí para enseñarnos que solo aquellos que han pasado por la sangre del verdadero Cordero de Dios hacen parte del pueblo de Dios. Entonces, de nuevo mi pregunta es esta: ¿tú eres parte del pueblo de Dios? ¿Sabes cómo ser parte del pueblo de Dios? La respuesta bíblica es a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de la fe en Jesucristo tú puedes ser parte
de la iglesia de Jesucristo. Y toda iglesia local debe estar compuesta de aquellos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo procuramos hacer eso? A través de una membresía. Déjeme aclarar algo. La membresía en una iglesia local no es un certificado de salvación. Es decir, que tú seas miembro de una iglesia local no significa de manera absoluta que tú eres salvo, porque el juicio que tenemos nosotros los hombres es solo por vista, por evidencias del nuevo nacimiento, ¿sí? Así que dentro de la membresía de una iglesia puede haber gente no salva, y fuera de la membresía seguramente hay personas que no son salvas. Tal vez acá hay personas que no son parte de la membresía, pero seguramente son salvas, y la iglesia está reconociendo eso, que han sido salvadas por Jesucristo. El asunto es entender que una iglesia necesita una organización. Si no se sabe quién está comprometido con esta iglesia local, quién está dispuesto a dar sus esfuerzos por el avance de esta iglesia local, pues entonces esta iglesia local no va a avanzar. Ese es el propósito entonces de la membresía. Así que el libro de Números comienza con un censo para saber quiénes eran parte de ese pueblo. El libro de Números también en el capítulo 2, y en esto vamos a pasar rápidamente, usted puede mirar el título del capítulo 2 de Números, se organiza el pueblo, se organizan los campamentos, es decir, allá se dice qué tribus van a acampar hacia el norte, qué tribus van a acampar hacia el sur, qué tribus van a acampar hacia el oriente y cuáles hacia el occidente. Todo eso es organización del pueblo. Y podríamos pensar en algo, aquí, en la manera como Dios le dice a Moisés que organice el pueblo de Israel. El hecho de que en toda iglesia debemos organizarnos de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. No todos podemos hacer todo, no todos vamos a hacer lo mismo, de manera que Dios nos ha capacitado a cada creyente con dones particulares para servir a la iglesia. Entonces, la membresía, además de buscar reconocer quiénes son parte del pueblo de Dios, quienes se comprometen con esta iglesia local, también procura reconocer la función de cada miembro de la iglesia local. Y aquí tengo entonces una pregunta importante para cada miembro de esta iglesia local y aquellos que aún no son miembros pero están buscando ser miembros. ¿Tú sabes cuál es tu función en este cuerpo local? ¿Tú sabes para qué te puso Dios en esta iglesia local? Pablo en 1 Corintios capítulo 12, 13, 14 habla de diversidad de dones. Dice que a algunos los capacitó Dios con el don de exhortación, a otros con el don de enseñanza, a otros con el don de administrar, a otros con el don de servicio. ¿Para qué le dio Dios dones a los creyentes? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la membresía procura organizar eso, procura reconocer los dones para ponerlos a funcionar. ¿Estás funcionando en esta iglesia local? ¿O eres simplemente un asistente? ¿Eres simplemente alguien que ocupa una silla los domingos? El propósito de Dios es que todo hijo suyo funcione en una iglesia local, esté activo en esa iglesia local. Entonces, en primer lugar, el libro de Números nos enseña que una iglesia local necesita organizar al pueblo. En segundo lugar, capítulos 3 y 4 nos enseñan que una iglesia local necesita organizar su liderazgo. Note lo que sucede en el capítulo 3, versículos 1 y 2. La organización comienza por el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Números 3, 1 y 2 dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab de primogenitud, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. ¿Qué se hace inmediatamente después de que se organiza el pueblo? La membresía, ¿notan? Se organiza el sacerdocio.
el liderazgo de ese pueblo. Se reconoce claramente quién es el sumo sacerdote, cuáles son sus descendientes, quiénes son los que van a realizar este oficio dentro de Israel. Luego se hace un censo y se señalan los deberes de los levitas de acuerdo a sus familias. Observe el versículo 5. Y vamos a leer solo algunos porque eso va hasta el final del capítulo 3, que es largo. Pero observe el capítulo 3, versículo 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo delante de él. Y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado de ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Hasta ahí podemos leer. ¿Qué está organizando? Está organizando el sacerdocio y los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los ayudantes de los sacerdotes. Sin ánimo de estirar demasiado la comparación o la tipología, es interesante notar que acá hay sacerdotes y levitas. Y en el Nuevo Testamento, Dios le ordena a la iglesia establecer ancianos o pastores y diáconos. Quienes gobiernan la iglesia son los pastores y los diáconos son las manos, los ayudantes de los pastores. Un pueblo necesita liderazgo. Un pueblo necesita esas personas que van adelante, no solo modelando, no solo guiando, sino que van adelante en el conocimiento de la palabra de Dios, que forman al resto, que guían al resto. Sin liderazgo, sin cabeza, entonces ese pueblo no sabe para dónde ir. Una iglesia donde no hay un liderazgo establecido o donde no hay un liderazgo sano, pues es una iglesia que no sabe a dónde irse, no sabe cómo hacer, donde todos opinan pero donde no hay una directriz clara. Un pueblo necesita esa organización bajo un liderazgo. Y por eso, repito entonces, el Nuevo Testamento nos manda a establecer pastores y diáconos. Y ustedes estuvieron estudiando, me dijo Felipe, 1 Timoteo 3, ¿cierto? Ahí está claro. Si usted quizá no estuvo en esas predicaciones que dio Felipe, 1 Timoteo 3, lo invito a que lea ese pasaje de las Escrituras, junto con Tito capítulo 1. Lea también Hechos capítulo 6. Esos son textos de las Escrituras donde se le manda a las iglesias locales a establecer un liderazgo. Que, repito entonces, en la iglesia son pastores y diáconos. ¿Cuál es la función de este liderazgo? Bueno, conducir, dirigir al pueblo de Dios. Es modelar la vida cristiana para que los otros también vayan aprendiendo qué significa ser cristiano. Esto es algo fundamental para una iglesia local. Y noten el orden que el libro de Números nos está dando. Primero se organiza el pueblo y luego se constituye el liderazgo. Primero tiene que haber un pueblo comprometido y luego ese pueblo comprometido constituye un liderazgo para el bien, para el avance del pueblo de Cristo. En tercer lugar, ¿qué nos enseña el libro de Números? Bueno, que una iglesia local necesita una ley que la rija en doctrina y práctica. Eso está en Números 5 y Números 6. Aquí notamos algunos asuntos interesantes. Primero, capítulo 5, versículos 1 al 4, hablan de la limpieza del campamento. No pierdan el orden lógico del libro. Primero se organiza el pueblo, luego se establece un liderazgo. Ahora hay una orden de limpiar el campamento. Leamos capítulo 5, versículos 1 al 4. Jehová habló a Moisés diciendo:
manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Ven qué está haciendo Dios acá? Tiene que limpiarse. Tiene que haber una ley, tiene que haber una constitución que rija a ese pueblo. Aquí específicamente con respecto a ciertas personas o ciertas condiciones que contaminaban al pueblo, muy particulares del Antiguo Pacto, muy particulares del libro de Deuteronomio, pero nos enseñan esa verdad importante. Necesitamos una ley para que haya pureza en la iglesia. ¿Qué pasa cuando una iglesia no tiene una doctrina claramente establecida? ¿Qué pasa cuando una iglesia no tiene unas políticas eclesiásticas claramente constituidas? Bueno, que va a crecer, puede crecer, pero se va a entorpecer ese crecimiento, porque no va a haber capacidad de autolimpieza, de autopureza. Esa iglesia se puede contaminar en doctrina o en práctica. Si no hay nada, si no hay documentos claramente establecidos. Lamentablemente la mayoría de iglesias cristianas hoy en día no atienden a esto. Por ejemplo, si se les dice, ¿qué creen en esta iglesia? No tienen un documento que dice esto es lo que creemos. No, acá creemos en el amor. O otros dicen, acá creemos en la Biblia. Pues claro, si se dicen cristianos se supone que creen en la Biblia, pero ¿usted sabe que eso dicen las sectas? ¿Usted sabe que eso dice el catolicismo romano? Usted habla con un católico y le dice que cree en la Biblia, pero la pregunta es, ¿qué cree que la Biblia enseña? Y cuando una iglesia no tiene esos documentos que la constituyen, entonces la creencia de esa iglesia cambia con la llegada de cada nuevo pastor. Iglesias buenas, iglesias sanas, iglesias que comenzaron bien, hoy en día están absolutamente desviadas por falta de esos documentos. Llegó un pastor con una nueva idea y se desvió. Lo mismo en la práctica. Si no hay documentos que hablen acerca de cuál es la práctica de esta iglesia, entonces va a entrar la contaminación. ¿Qué hacer, por ejemplo, si un miembro de la iglesia peca gravemente? Comete un pecado grave que afecta el testimonio de esta iglesia. ¿Qué se debe hacer? Si no hay nada escrito al respecto, entonces normalmente lo que sucede es que el pecado crece, el pecado abunda en esa iglesia y el pecado finalmente destruye a esa iglesia. Eso es lo que vemos que Dios está haciendo acá con Israel. Necesitan purificarse, necesitan crear ciertos instrumentos para la limpieza al interior. Luego, en el capítulo 5, versículo 5 hasta el capítulo 6, final del capítulo 6, encontramos una descripción de varias leyes con respecto a la pureza y la separación del pueblo de Dios. Por ejemplo, versículos 5 y 7, ahí en el capítulo 5, noten lo que dice. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y deliquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Más adelante, capítulo 5, versículos 29 a 31, como para mirar otro tipo de leyes que da ahí. Capítulo 5, versículos 29 a 31. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Y usted puede seguir leyendo. ¿Qué es lo que está regulando allá? Dios está regulando la santidad del pueblo de Israel. ¿Qué regula la santidad? ¿Las normas de un pastor?
los caprichos de un grupo de la iglesia. ¿Qué es lo que regula la santidad de una iglesia? La palabra de Dios. Pero el punto es ese: toda iglesia necesita esos documentos que la constituyen. Esos documentos son una confesión de fe, un documento donde dice claramente qué creemos, y segundo, unas políticas eclesiásticas, un documento que dice cómo funcionamos. ¿Y saben qué? Eso es, primero, honesto de parte de toda iglesia, no hay nada oculto en esa iglesia, pero segundo, es algo seguro para una persona que se congrega en una iglesia así. Es honesto. Mira, esto es lo que nosotros creemos acá. Tú puedes llegar a esta iglesia y preguntar a esta iglesia ¿qué creen acá? Y tienen documentos. Sacan la confesión bautista y dicen: mira, esto es lo que creemos, léelo, no tenemos nada oculto, esto es lo que creemos y no vamos a cambiar con relación a esto que creemos. Eso es honesto, pero eso es seguro para ti. Tú puedes estar seguro que esta iglesia en 2 años no va a cambiar su doctrina. Y puedes preguntar: bueno, ¿cómo se eligen pastores en esta iglesia? No los pone, el pastor los pone. O es por descendencia, el hijo del pastor luego continúa acá. No, tú puedes preguntar a esta iglesia y hay procedimientos claramente establecidos conforme a las normas de la Biblia para establecer pastores, para establecer diáconos, para recibir miembros, para disciplinar a los miembros, con relación a la adoración, con relación a cada aspecto de la vivencia de la iglesia. Eso es seguro. Eso te debe dar a ti tranquilidad. Y no sé, tal vez acá hay personas que comenzaron en una iglesia que iba bien, pero un momento a otro empezaron a cambiar las cosas. Y como decimos los colombianos, se torcieron. Cambiaron toda la cosa y tuviste que salir de esa iglesia porque cambiaron. ¿Qué garantiza que una iglesia no cambie? Con el paso del tiempo, esos documentos que la constituyen. Y los guardianes de esos documentos son los miembros. Son las personas que constituyen esta iglesia. Esta sección de números termina con algo bello que no puedo pasar por alto, y es la bendición sumo sacerdotal. Observen la Números capítulo 6, versículos 22 al 27. ¿Qué pasa cuando una iglesia se purifica a sí misma? ¿Qué pasa cuando una iglesia tiene los instrumentos adecuados para mantener la pureza doctrinal y de práctica? ¿Saben qué pasa? La bendición de Dios está sobre esa iglesia. El sumo sacerdote da la bendición. Aquí es Aarón, pero ¿saben cuál es el sumo sacerdote de esta iglesia? Es Jesucristo. Escuchen esta bendición. No es la bendición de Aarón, es la bendición de Jesucristo para una iglesia que se está purificando a sí misma. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Déjeme insistir en esto. La bendición está después de ¿qué? De todas esas leyes de pureza. Cuando una iglesia vigila la pureza doctrinal, vigila la pureza moral, la bendición de Jesucristo está sobre esa iglesia. Cuarto, digamos, en primer lugar se organiza el pueblo, en segundo lugar se organiza el liderazgo, en tercer lugar se establecen esos documentos, esas leyes que van a regir la iglesia. En cuarto lugar, una iglesia local necesita organizar el servicio y la adoración a Dios. El propósito de una iglesia local. Eso está entonces en el capítulo 7 al capítulo 10 del libro de Números. Aquí hay una pregunta clave, y es esta. Es una pregunta que debe hacerse toda iglesia que se constituye. Es: ¿para qué existimos? ¿Para qué nos constituimos como iglesia? ¿Con qué propósitos, con qué fines nosotros somos iglesia? No es una pregunta secundaria.
No es una pregunta pequeñita, porque muchos se desvían acá. No sé, ¿se constituyeron para establecer un colegio cristiano? Bueno, si Dios les permite, qué bien, pero ¿ese es el fin que Cristo establece para una iglesia? ¿Se constituyeron para qué como iglesia? ¿Para promover el nombre de una denominación? ¿El nombre de un pastor? ¿Será que Cristo en su palabra nos dice para qué fines se constituye una iglesia? La respuesta es sí. El libro de Números nos da una idea. Por ejemplo, recién comenzando el capítulo 7, se llevan unas ofrendas. Y de hecho el capítulo 7 es larguísimo, 89 versículos donde se repite lo mismo varias veces. Pero noten lo que hacen, capítulo 7 versículos 1 al 3. Esto se va a repetir uno a uno de los 12 príncipes que representaban a cada una de las 12 tribus. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo erigido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y por cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y luego repite lo mismo asignado a cada uno de los príncipes. Ayúdenme ustedes. ¿Qué propósito señala acá para el pueblo de Dios, para la iglesia? ¿Hay un propósito claramente establecido ahí? ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hacen? ¿Ofrendar? ¿Dar? ¿Ofrendar? ¿Ven qué dan? Fue una ofrenda para la dedicación del altar. El altar luego fue ungido. Pero nos enseña un principio fundamental. ¿Cómo una iglesia puede subsistir? ¿Cómo una iglesia puede avanzar? Necesita recursos. ¿De dónde provienen esos recursos? ¿De donaciones del extranjero? ¡Qué bueno! Sí, si nos apoyan desde el extranjero, fabuloso, maravilloso, claro que sí. ¿De dónde provienen? No, montemos una cafetería, eso da. Y hay muchas iglesias que ponen una cafetería para sostenerse. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16? No vamos a ir allá, no tengo el tiempo para eso. Pero ¿qué nos enseña las Sagradas Escrituras con relación al sostenimiento económico de una iglesia? ¿Cómo se sostiene? ¿Las ofrendas de quiénes? De los miembros de la iglesia, de los que asisten a esta iglesia. Es el principio bíblico. No tenemos que inventarnos otra cosa. Y aquí me devuelvo al punto 1. Mire qué tan importante es la membresía, porque la membresía es un compromiso con la iglesia local. Es un compromiso de que esta es mi iglesia, esta es la iglesia con la cual yo voy a convivir hasta que Cristo venga, y entonces voy a dar de mi tiempo, voy a dar de mis esfuerzos, y en la medida que Dios me permita voy a dar de mis recursos para que esta iglesia avance. Ese es un compromiso de un miembro de una iglesia. A eso nos comprometemos. Eso es lo que está haciendo acá. ¿Qué más sucede aquí en esta sección? Mire capítulo 8, versículo 2. En el capítulo 7 llevan ofrendas. Ahora en el capítulo 8, versículos 1 al 4, específicamente el 2 dice: y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelabro sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Empieza la adoración a Dios. Encienden las lámparas para adorar en el tabernáculo. Es decir, ¿cuál es el propósito principal por el que existe una iglesia? Adoración a Dios. Nos lo recordaron esta mañana muy clarito. Aquí estamos para adorar a Dios. ¿Para qué nos reunimos el domingo como iglesia? Para adorar a Dios.
Y en la adoración a Dios cantamos a Dios. En la adoración a Dios escuchamos la palabra de Dios. En la adoración a Dios participamos de la Santa Cena. En la adoración a Dios ofrendamos. En la adoración a Dios ejercitamos la comunión unos con otros. Todo es adoración a Dios. El culto de una iglesia local debe estar enfocado ¿en quién? En Dios. En Dios. El culto no está para el placer, para el agrado de los que llegan. Uno de los grandes tropiezos que encuentran las personas cuando llegan a una iglesia bíblica es la adoración. La mayor queja cuando llegan a una iglesia bíblica, la adoración. ¿Saben por qué? Porque lo general, en lo que se llama cristianismo, evangelicalismo, lo general es una adoración centrada en el adorador. Que la gente se sienta bien, que se les enciendan las emociones allá. Y eso es absolutamente equivocado y antibíblico. El centro de la oración es Dios. Es Dios. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Números. Observe el capítulo 9, versículos 11 al 15. ¿Qué más pasa ahí? En estos capítulos. El versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. ¿Qué hacen? ¿Qué más hace la iglesia? Recoge ofrendas, empieza a celebrar la adoración a Dios. ¿Qué celebran acá? ¿Qué celebró Israel? La Pascua. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10? Nos dice que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado y que lo recordamos en la Santa Cena. Ahora el pueblo está organizado. Ahora el pueblo tiene un liderazgo, el pueblo tiene una ley que lo rige. Ahora ese pueblo empieza a dar ofrendas, ese pueblo adora a Dios, ese pueblo celebra la Santa Cena. ¿Notan todo lo que empiezan a hacer? Conforme al mandato de Dios. Hay más detalles ahí, pero pasemos ya para terminar. En quinto lugar, una iglesia local bien organizada avanza. Repasemos. Primero, se organiza el pueblo. Segundo, se organiza el liderazgo. Tercero, se organiza la ley que rige esta iglesia. Cuarto, se define los propósitos, lo que va a hacer esta iglesia conforme a los mandamientos de Cristo. Y quinto, como resultado, una iglesia bien organizada avanza. Avanza. Eso es lo que sucede en el capítulo 10 de Números, versículo 11. Y déjame decirlo así, solo en el capítulo 10, versículo 11, avanza. Es decir, 10 capítulos tuvimos antes de que Israel avanzara. ¿Por qué no empezó Números acá? En el capítulo 10, versículo 11, y el pueblo de Israel marchó. ¿Por qué todos esos capítulos iniciales, 10 capítulos que pasamos ahorita a vuelo de pájaro, para enseñarnos esa verdad importantísima? Ese pueblo necesitaba primero organizarse para poder marchar. En el año segundo, en el mes segundo, a los 21 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sin según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Para. ¿Marchó? Finalmente marchó este pueblo cuando estuvo organizado. Antes no. Necesitaba primero organizarse para poder marchar. ¿Y saben qué? En esa marcha suceden muchas cosas. Se las voy a nombrar. El pueblo se queja al maná, capítulo 11.
Y entonces Dios les manda codornices que se les salieron hasta por las orejas. ¿Qué más sucede? Bueno, en el capítulo 11 al final Dios le ordena a Moisés constituir 70 ancianos que lo acompañen en el liderazgo del pueblo. Entonces no solo el pueblo se queja, sino que además el pueblo empieza a crecer en liderazgo. Si el pueblo crece, las quejas crecen. Eso pasó en Hechos capítulo 6. ¿Y qué toca hacer? Más liderazgo. Sucede acá, constituyen 70 ancianos, en Hechos constituyen diáconos. La iglesia tiene que crecer en liderazgo. Si una iglesia crece en número, debe necesariamente crecer en liderazgo. ¿Qué más sucede? En el capítulo 11, versículos 30 al 35, Dios envía codornices y juzga a los codiciosos. Y algo terrible en el capítulo 12. ¿Saben qué? Aarón y María hablan contra Moisés. División en el liderazgo. Mirando eso panorámicamente, ¿saben qué me indica? Que cuando la iglesia empieza a marchar, todo va a ser color de rosa. Y vivieron felices. No. Va a haber dificultades. No hay iglesia perfecta bajo el cielo. La iglesia perfecta, ¿dónde está? En el cielo. La iglesia debajo del cielo no es perfecta. Eso lo reconoce la Confesión Bautista. Dice que no hay iglesia perfecta debajo del cielo. Hay unas más puras, otras menos puras. Y esto te recuerda algo muy importante. Debes trabajar duro por tu iglesia, sabiendo que no va a ser perfecta. No hay que estar cambiando de iglesia, a no ser por buenas razones, por razones bíblicas. Pero va a haber dificultades. En esta iglesia va a haber dificultades. Como les dije anteriormente, va a haber problemas de dentro, va a haber problemas de fuera. Va a haber amagos de lo que estamos leyendo acá. Va a haber quejas adentro. Va a haber quizás división dentro del liderazgo. Los vecinos van a poner problemas. Van a hacer un curso de natación los domingos a las 10 de la mañana ya. Va a haber problemas. Pero ¿qué garantiza que esa iglesia va a avanzar? Va a seguir avanzando a pesar de los problemas. La organización y el compromiso que cada uno de los miembros tiene con esta iglesia. Si este barco se empieza a hundir, yo no voy a saltar. Voy a remar por el bien de esta iglesia. Ese es el compromiso de un miembro de iglesia local. Así que te invito a que te comprometas con tu iglesia local. Te invito a que promuevas el bienestar de esa iglesia local, que promuevas el orden que Dios ha establecido en esta iglesia local. Y si tú no eres aún hijo de Dios, la invitación que te hago es a que seas parte de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, primero, antes de ser parte de una iglesia local, primero ser parte de la iglesia de Cristo. Y ya sabes cómo es, a través de la fe, en la sangre que Él derramó, poniendo tu confianza en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Oremos.